Pues bueno, espero que no se vayan a aburrir mucho porque sí es bastante. Decidimos dividir las sesiones, bueno, en este caso va a ser para abordar este material, pues van a ser 2 sesiones. Hoy vamos a iniciar con la primera parte, por decirlo de algún modo, donde vienen los fundamentos, la base, ¿no? De dónde surge o por qué surge este modelo educativo, qué son los aprendizajes clave, cómo se organiza y básicamente todo lo teórico, ¿no? En qué se fundamenta. Y ya en la siguiente sesión, pues vamos a trabajar lo que es la siguiente parte, ¿no? Que son los principios pedagógicos, cuáles son los enfoques de cada asignatura y los aprendizajes, porque es importante que tengamos conocimiento de qué se aprende, en qué grado, porque al menos desde en los exámenes de promoción vertical para la función de dirección, viene así, ¿no? ¿Qué aprendizaje es de, no sé, de educación física de primer año, ¿no? Entonces, sí es muy importante conocer más o menos, ¿no? Cómo se organizan estos aprendizajes. No nos podemos aprender de memoria, ¿verdad? Pero sí al menos tener una idea clara de, este corresponde a primer ciclo, entonces sí es de primero, ¿no? El hacer esta selección de aprendizajes, pues más ágil, más rápido, porque, bueno, pues si bien cuando recuerdan que cambió el modelo, nos entregaron un montón de libros y yo puedo asegurar que a lo mejor los leímos en ese momento, pero ya no nos detuvimos a leer así cuidadosamente o son cosas que se van olvidando porque pues qué es lo que nos interesa al momento de la práctica o de estar frente a grupo, pues a ver qué aprendizaje sigue y cómo va, ¿no? Pero no dejamos un poquito de lado en ocasiones, no siempre, ¿verdad? Ni quiero generalizar, pero dejamos de lado la teoría, los fundamentos teóricos, ¿no? Ya una vez que los conocemos, pues, podemos comprender el porqué de algunas políticas. En este caso, bueno, como les digo, vamos a abordar la primera parte de este documento, que es el de aprendizajes clave. Y en la primera parte, así en la introducción, nos cuenta, ¿no? Del por qué surge o de dónde surge este modelo, cuál es la necesidad de modificarnos si estábamos ya por competencias, que el plan 2011, que ni siquiera lo alcancé a comprender y luego ya me lo modifican y lo vemos y dices, es que es lo mismo, pues no necesariamente es lo mismo. Nos habla de que ya para crear este modelo consultaron a niñas, a niños, consultaron a padres de familia, consultaron a docentes. Yo la verdad desconozco, ni me enteré que hubo foros, ¿verdad? Pero sí existieron estos foros. Se le preguntó a las niñas, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Entonces ya la voz de las niñas y los niños pues es muy importante, ¿no? Comenzaron a mencionar que querían que sus profes los escucharan, que más trabajo en equipo, que aumentaran las clases de inglés porque es algo que les gusta, ¿no? La educación física. Entonces, de esas respuestas o de esos foros surge esta propuesta. Claro que está sustentada en más cosas que vamos a ver más adelante, pero eso es lo que nos dice al principio, ¿no? Que el modelo educativo o el plan en el que estábamos trabajando, ¿no? El 2011, pues no estaba respondiendo a las necesidades de la sociedad actual, ¿no? Como que nos estamos quedando desfasados, entonces hay que promover o hay que buscar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes pues aprendan a aprender, ¿no? De ahí surge esta famosa frase, no, pues es que aprender a aprender, pero ¿qué es aprender a aprender o cómo logro eso, ¿no? ¿Cómo le transmito eso a las niñas y a los niños, en este caso quienes estamos en primaria, ¿no? Entonces, dentro de todas estas ideas o lo que se busca, se organiza de este modo, ¿no? Yo creo que la mayoría conocemos este círculo, algunos le llaman la PISA, como ustedes quieran llamarle, pero nos dice que se organiza en 3 componentes curriculares, que son los campos de formación académica, las áreas de desarrollo personal y social y autonomía curricular, ¿no? ¿Por qué se decide hacer esto? Bueno,
resulta que lo que es los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, pues bueno, aquí nos encontramos algo diferente o algo, no quiero decir novedoso porque ya nos interesaba lo socioemocional de nuestras alumnas y alumnos, pero ya aquí ya está establecido en un currículo, ¿no? Se agrega esta educación socioemocional con la intención, pues bueno, se reconoce, ¿no? Algunas investigaciones que dicen que mi estado socioemocional, pues va de la mano con mi capacidad de aprender, ¿no? El cómo me sienta eh, me va a permitir estar abierta al aprendizaje, ¿no? Y eso lo estamos viendo ahorita en esta pandemia, ¿no? Que luego, pues decimos, no, es que la niña tuvo una pérdida, entonces, pues no está bien emocionalmente, entonces, pues difícilmente va a adquirir conocimientos, o sí, lo que está en en estas áreas, ¿no? Del lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, pues cómo le enseño a multiplicar o cómo le planteo esto si emocionalmente no está bien, ¿no? Entonces, se trataba o se busca una formación más integral. Ahora, los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, pues sí está bien claro, ¿no? Cuáles son los aprendizajes esperados de cada una, o ya sea área o campo, pero en el caso de autonomía curricular, pues, ¿qué era lo que se buscaba con esto o qué se pretende con esto? Pues aprovechar la diversidad y las necesidades contextuales de cada escuela, ¿no? Era como darle libertad a la escuela de decir, a ver, tú ya hiciste tu diagnóstico, ya conoces bien tu contexto, ¿verdad? Era la oportunidad, ¿no? De que no fuera el programa de manera vertical, de que ahí te va desde México y tienes que trabajar esto y así no hay de otra, ¿no? Esto lo plantean así, ¿no? La autonomía curricular era la oportunidad de trabajar más en horizontal, ¿no? En que desde la escuela surgiera una propuesta con base en sus necesidades, con base en los intereses muy particulares de las niñas y los niños, y entonces se abría este panorama o esta oportunidad de esta libertad, ¿no? Que de pronto como docentes exigimos, ay, es que quiero que me dejen trabajar o me gustaría hacer esto y esto otro, pero al momento de que tuvimos esa libertad, pues no se nos explicó bien cómo o lo vimos como un trabajo extra, contrario a lo que pudo haber sido, ¿no? El haber aprovechado la autonomía curricular, pues hubiera sido maravilla, sin embargo, pues tiene que ver otros factores, ¿verdad? No únicamente el querer o no querer, sino que pues tienen que, incluso los recursos, ¿no? No tengo con qué trabajar, pues ¿cómo le hago? Esta, así, ¿no? Aquí con esto nos podemos ir, ¿no? ¿Qué se busca? Pues, bueno, con estos, los campos de formación académica y las áreas de desarrollo personal y social, pues buscar que todas y todos tengan los mismos conocimientos o el acceso a los mismos contenidos y por otro lado, pues brindar la oportunidad de aprovechar lo que está en tu contexto o los intereses muy particulares, porque pues no es lo mismo lo que quieran hacer unas niñas de, a lo mejor, no sé, de aquí mismo en la ciudad, ¿no? De una escuela a otra, estando en la misma colonia es diferente, ¿no? Luego nos habla, ok, se organiza en esto, aprendizajes clave, pero ¿qué es un aprendizaje clave? Pues bueno, el aprendizaje clave son todos esos contenidos, actitudes, habilidades y valores que me van a permitir poder integrarme a la sociedad, ¿no? El poder seguir aprendiendo, no nada más, es que voy a la escuela, ahí lo que aprendo y al momento de que salgo, pues resulta que no me sirve nada lo que acabo de ver o me topo con la realidad. Entonces, esos aprendizajes claves son los que me van a permitir enfrentarme a la realidad, ¿no? El poder integrarme de una manera funcional a la sociedad, porque ahí se plantea que se topaban, por ejemplo, las niñas o los niños, o ya cuando egresan de secundaria o de media superior, que pues con muchas frustraciones, porque al momento de iniciar la carrera, pues se dan cuenta de que todo lo que aprendieron, pues que no les sirve para nada, bueno,
no precisamente que no les sirve para nada, ¿verdad? Pero muchos contenidos que ya no se vuelve a ver, ¿no? Y muchos de nosotros lo hemos comentado. ¿Cuándo he vuelto a utilizar la raíz cuadrada? O sea, pues no, ¿verdad? Entonces, esa es la intención, ¿no? Pasar de esa cantidad de contenidos interminables y de la terquedad de querer terminar el libro a buscar y pensar en esos aprendizajes que me permitan seguir aprendiendo y seguir bueno, estando a la par de los avances en la sociedad, ¿no? De no quedarse la escuela que no quede desfasada, porque luego pareciera que en la escuela estamos en 1900 y ya la sociedad ya estamos en el 2021, ¿no? Entonces, esta en sí, este es el planteamiento y esta era la idea del modelo educativo. Luego, más adelante, ya nos habla de los fines de la educación en el siglo XXI. Que bueno, nos dice que el principal objetivo de esta reforma era lograr o es lograr una educación de calidad. Claro que aquí ya actualmente ya la palabra calidad pues no se utiliza, sin embargo pues así es como está en el modelo. Y nos dice que además de ofrecer una calidad o de lograr esta educación de calidad, es necesario que sea con equidad y que sea incluyente. Por eso, por este motivo y por otros más, ¿verdad? Es que viene tanto de la inclusión, de cómo le hago, de la educación inclusiva y qué es esto, ¿no? Pues está cimentado desde el modelo, desde el artículo 3 también, pero aquí podemos decir, ¿qué es esto de equidad o cómo entiendo yo la equidad? Pues tiene que ver o va más allá que únicamente el acceso a la escuela. Ok, ya estás dentro de la escuela, pero resulta que soy una alumna que habla una lengua indígena, entonces, ok, no te puedo relegar, o sea, tengo que darte la misma oportunidad para que aprendas a la par que todos los demás, que todas y todos, o sea, no es, ya te acepté en la escuela y pues ahí te entretengo con un papelito, no, o sea, la equidad no es únicamente hablar de acceso, sino que darle esa oportunidad de que aprenda, de que crezca. Aquí nos menciona mucho que, por ejemplo, ustedes saben, ¿no? En una escuela, en un grupo, pues hay diferentes, es totalmente heterogéneo, pero entonces, ¿cómo le hago? O la escuela tiene que convertirse en este espacio que brinde las oportunidades para que independientemente de la persona que seas, o de si tienes alguna condición, alguna, no sé, hasta socioeconómica, pues bueno, la escuela es la que te debe de brindar esas oportunidades por igual. O sea, si en tu casa no tienes a lo mejor acceso a internet, pues bueno, la escuela debe buscar la forma de brindarle esa oportunidad, ¿no? Ese contacto a lo mejor con una computadora, porque muchas veces decimos, ay, pues ni en la casa tienen, pues aquí para qué los lleva allá a la sala de cómputo, pues qué caso tienes si ni siquiera tiene computadora, no, o sea, al contrario, es abrir este panorama, ¿no? Que no se queden nada más con lo que tienen ahí en su casa o lo que tienen cercano, sino que se den cuenta de que hay muchísimo más, más allá, ¿no? Luego nos habla de la importancia, ¿no? De en qué está cimentado, pues bueno, en el artículo 3, ¿no? Y el artículo 3 es muy claro porque ahí, bueno, ya ahorita ya cambió, ya nos habla de una educación de excelencia y también tiene que ser equitativo, tiene que ser inclusivo, pero entonces, ¿cómo, eh, cómo le hago? Y si no sé qué es lo qué significa, ¿no? ¿Cómo se traduce todo esto de la equidad, de la inclusión, de la excelencia o de la calidad en el aula, ¿no? ¿Dónde lo veo? ¿Cómo sé si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, ¿no? Para esto, no sé si se acuerdan que nos llegó una carta cuando nos entregaron el plan, el modelo educativo 2017, nos llegó una carta donde venían los mexicanos que queremos formar. Entonces ahí nos dice, en muy resumidas cuentas, qué es lo que se busca, ¿no? Y de algún modo, hasta aquí en el modelo dice, no, por fin tenemos un resumen de qué es lo que se pretende o qué es lo que se busca. Entonces yo ya sabiendo qué es lo que se quiere lograr, pues es más fácil, ¿no? Si tengo conocimiento de qué es lo que quiero, pues entonces voy a poder plantear una ruta para lograrlo, ¿no?
Y así es como surge el perfil de egreso. Este perfil de egreso está dividido en 11 ámbitos y luego esos ámbitos ya se traducen en rasgos que tienen que ver, por ejemplo, según el nivel educativo, ¿no? Es un rasgo, el rasgo del perfil de egreso de preescolar, el de primaria, el de secundaria y el de media superior. Y estos ámbitos, estos rasgos, pues se traducen en aprendizajes esperados. Ahora es muy importante aquí tener en cuenta que este perfil de egreso se puede leer tanto de manera vertical como de manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de manera vertical, porque yo puedo agarrar, por ejemplo, de preescolar y así sé, ¿no? ¿Cuál es el perfil de egreso de preescolar? Pero también si lo leo de manera horizontal, pues voy viendo de qué manera va la gradualidad, ¿no? De qué manera va avanzando. Si en preescolar tenía que saber esto, en primaria esto, en secundaria esto, pero no hay que perder de vista que lo que traen de preescolar, pues es mi fundamento para la primaria, ¿no? Entonces, la primaria tiene la responsabilidad, por decirlo de algún modo, de brindar todas estas herramientas para tener una buena secundaria, ¿no? Y la secundaria, a su vez, pues para media superior. Ahora, no quiere decir que ya salió de preescolar y lo que aprendió ahí, pues ya borró ni cuenta nueva y ahora en primaria vas a aprender cosas nuevas. No, o sea, simplemente va aumentando el nivel de dificultad y los niños, pues obviamente, ¿no? Conforme van evolucionando, pues su capacidad es diferente, ¿no? Ahora bien, es muy importante que conozcamos bien el perfil de egreso. En el caso de educación primaria, aquí, bueno, las maestras, las educadoras, pues tienen que conocer así su perfil de egreso de preescolar porque hasta ahorita pues no hay un perfil de egreso de educación inicial, al menos no así como tal, ¿no? Entonces, pues digamos que no llegan en blanco, pero pues tienen así como que no sé cómo decirlo, ¿no? Aquí, esto es lo que yo tengo que lograr. Pero en el caso de los docentes de primaria, tenemos que conocer cómo vienen o cuál es el perfil de egreso de preescolar y tener una idea de cuál es, ¿no? En el caso de secundaria, qué es lo que están esperando los de secundaria recibir, ¿no? Más o menos, a tener bien claro cuál es nuestro perfil de egreso. ¿Por qué les digo esto? Porque luego eh, tenemos alumnos en primer grado, ¿no? Nos dan primer grado en primaria. Y resulta que estamos molestas o molestos porque, ay, es que esta niña, este niño ni siquiera su nombre se sabe o ni siquiera sabe escribir nada, no sabe nada. Y luego nos vamos al perfil de egreso. ¿Y qué nos dice en el área, en el ámbito, perdón, del lenguaje y comunicación? Pues aquí nada más nos habla de expresar emociones, gustos e ideas. Y aquí es muy importante que eso es algo que tiene este modelo, que nos habla ya de la lengua materna, si es el español o una lengua indígena, que no se presentaba antes y tiene que ver con este respeto a la diversidad, con la inclusión. Y aquí, bueno, ok, es capaz de expresarse. ¿Y cómo va a expresar? Pues de manera oral. Entonces, quiere decir que cuando las niñas y los niños de preescolar llegan a primaria, pues llegan muy habladores, ¿no? Y muchas veces, como docentes de primer grado, desconocemos esto y ya, a ver, no, cállate, no, ahorita no, mira, ponte a copiar lo del pizarrón, pero no, o sea, date cuenta, de preescolar vienen con la oralidad muy desarrollada, su lenguaje oral, y si no lo traen, entonces tengo que trabajar primero el lenguaje oral para poder entrar o meterlos ya en la alfabetización como tal, ¿no? En escribir. Luego nos vamos a cuál es o qué se espera en educación primaria. Ya en educación primaria, pues bueno, ya comunico, ya no es nada más expresar, sino que ya me comunico de manera oral, pero también de forma escrita. O sea, ya va más allá. Aquí en preescolar no es de manera escrita y eso hay que tenerlo muy claro porque luego nos frustramos porque desconocemos cómo deben de venir de preescolar. Luego, también describe, recuerden que antes pues venía muy, bueno, en este modelo no puedo decir antes porque sigue actualizado, ¿no? O sigue estando vigente. Describe en inglés aspectos de su pasado y entorno, así como necesidades inmediatas, pero ya nos vamos a la secundaria y aquí ya nos dice que utiliza el español
para comunicarse con eficacia, con respeto, ya con más seguridad. Entonces, yo como primaria, pues, ¿qué hago, no? Para contribuir a esto, pues resulta que lo dejo que se exprese de manera oral, le pongo estas oportunidades para que pueda expresarse, en lugar de estar nada más copiando y búscame ahí en el diccionario, pues esto no promueve nada al perfil de egreso, no abona, ¿no? Y así sucesivamente, si se fijan, pues va aumentando el nivel o la capacidad de comunicarse de las niñas y los niños, y ya hasta que llegan a media superior, ¿no? Ya cuando salen de media superior, ¿qué es lo que se espera? Pues ya, miren, identificar las ideas clave en un texto o en un discurso, porque muchas veces, bueno, yo aquí me llama la atención esto, ¿no? Identificar las ideas clave, pues aquí en primaria no viene tan así, ¿no? Y de repente nos enfocamos mucho, no, es que tiene que aprender a hacer un resumen y tiene que aprender a esto, pero, a ver, ¿está dentro del perfil de egreso? ¿Realmente me abona eso que tú estás diciendo a mi perfil como tal, a lo que está en el modelo? Porque luego nosotros nos hacemos ideas en la cabeza de cómo deben de salir de la primaria y nos solitos nos metemos el pie cuando ya está muy establecido qué es lo que deben de saber al egresar. Ahora, no significa que este perfil de egreso de preescolar lo va a trabajar nada más la maestra que tenga, la educadora que tiene tercer grado, ¿no? Se va construyendo en primer grado, en segundo grado y en tercer grado. En el caso de primaria, pues tenemos 6 años para poder abonarle a este perfil de egreso, ¿no? En el caso de secundaria, pues ya son 3 años y en media superior, ¿no? Si nos vamos así por ámbito, pensamiento matemático, aquí vuelvo a lo mismo. Luego estamos en primer grado y queremos que los niños de preescolar ya se sepan los números hasta no sé cuál, y resulta que se lo saben contando hasta el 20, o sea, hasta ahí, ¿no? Y luego nos vamos a primaria, pues ya tiene un poco más, ¿no? Y qué procedimientos hacer, cómo le hago, pero aquí algo muy importante, aplicarlos en diferentes contextos. Entonces quiere decir que cuando yo esté trabajando matemáticas, pues voy a tratar de que estos problemas o estos procedimientos los puedan aplicar de manera, pues en la vida real, ¿no? Por eso se busca que los planteamientos que se hagan pues sean lo más cercano al contexto, porque luego hablamos de cosas que a lo mejor la niña y el niño en su vida va a ir a comprar, qué sé yo, un refri, el combo de refri y la lavadora y no sé qué tanto, pues es algo que no es significativo, ¿no? Así nos vamos, ¿no? Está muy claro, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Entonces, es muy importante al menos conocer el perfil de egreso del nivel en el que estemos, pero sí, en el caso de primaria, por ejemplo, pues es importante conocer el perfil de egreso de preescolar para tener una base, ¿no? Y sobre todo los docentes de primer grado, de saber qué es lo que voy a esperar y tener un diagnóstico pues más certero, no de lo que yo me imagino. Igual secundaria, pues es necesario que conozca el perfil de egreso de primaria, porque también luego se quedan con ideas muy extrañas y llegan los niños de primaria y se están quejando porque, ay, es que no saben hacer nada. Pues sí, pero mira el perfil de egreso, o sea, no era ese. Igual lo mismo con media superior, ¿no? Y así se va presentando por ámbito, ¿no? En el caso de pensamiento matemático, de exploración y comprensión del mundo natural y social, que es lo que deben de saber. Luego, en pensamiento crítico y solución de problemas, que esto está muy interesante y viene muy planteado así como una meta del modelo educativo, ¿no? El desarrollar este pensamiento crítico al momento de solucionar problemas, pero el solucionar problemas no se refiere a los problemas de matemáticas, ¿no? Sino que entrar en ciertos conflictos, qué hago, pero pues es cuestión de qué hago, ¿no? Para lograr esto y ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego, las habilidades socioemocionales y algo muy interesante que se plantea en este modelo, que es el proyecto de vida. O sea, aquí ya es estar pensando, ¿no? ¿Qué es lo que estarlos encaminando, ¿no? A tener un proyecto de vida y esto con la intención, ¿no? De que yo ya sé qué es lo que quiero
o busco esto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr esto? Ya tengo pensado, ya visualicé, ¿no? A dónde quiero llegar. Y esto también con la intención de, de que puedan ver a futuro, ¿no? De que no se queden en este trayecto, que no se queden a lo mejor, no, pues es que nada más termino la secundaria, ok, quieres terminar nada más la secundaria, pero ¿qué vas a hacer al terminar la secundaria? ¿Qué necesitas para lograr esto? El término, ¿no? De la secundaria o qué necesitas para ingresar a la universidad, ¿no? Ya ir planteándose ciertas metas y esto pues no venía anteriormente, ¿no? Y es algo pues muy importante que yo creo que si a nosotros nos hubiera tocado que nos enseñaran a hacer esto, ¿no? O que nos encaminaran a lograr tanto las habilidades socioemocionales como un proyecto de vida, pues sabríamos, probablemente evitaríamos muchas cosas, ¿no? O no estaríamos donde estamos en este momento, probablemente. Por último, bueno, no por último, pero viene también muy fuerte la colaboración y el trabajo en equipo. Aquí es muy importante, más adelante lo vamos a ver, que el trabajo en equipo pues no se logra de la noche a la mañana y no es tan sencillo de hacer un trabajo en equipo ni un trabajo colaborativo, porque aquí ya depende la colaboración depende mucho de respetar al otro y de reconocer que a lo mejor yo no sé hacer una cosa, pero entonces apóyame con esto porque hay que sacar un proyecto en conjunto. Y tiene que ver esta colaboración y este trabajo en equipo con que estamos buscando construir una sociedad, no seres así individuales y cada quien por su rumbo y lo que yo haga pues no te importa, no, al contrario, ¿no? De buscar cómo hacerle para lograr realmente una vida en sociedad. Luego viene también muy fuerte, ¿no? La convivencia en la ciudadanía, que tiene que ver con pues respetar, ¿no? El saber cómo convivo, qué tengo que hacer para poder convivir, ¿no? Y acuérdense que esto viene desde que lo venimos arrastrando, ¿no? Yo creo que desde Felipe Calderón o desde antes, ¿no? Y que esta situación de violencia tan fuerte que pues se sigue viviendo, nada más que no en esa intensidad, pero pues se sigue, ¿no? Esto es algo que traemos desde hace rato, el lograr una convivencia pacífica, el no discriminar, fortalecernos como personas, pero también reconocer que la otra o el otro pues son importantes, ¿no? Y que estamos en una comunidad y lo que yo haga pues le afecta a los demás. El otro ámbito, pues, es la apreciación y expresión artísticas, que de repente, pues, sí lo dejamos como que de lado y a ver, a la y se va, pero pues es muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que deben traer estos niños de preescolar, cómo salen de la primaria y cómo salen de la secundaria y de media superior? Entonces, es muy importante conocer este perfil de egreso. Luego, la atención al cuerpo y la salud, que es algo que también venimos arrastrando ya desde hace tiempo por las cuestiones que ya conocemos, ¿no? Los índices de obesidad, recuerden, ¿no? Venían las pausas, ahorita vienen las pausas activas, pero antes eran las activaciones físicas, que ay, no, es una pérdida de tiempo, no, o sea, te sirve, ¿no? Y tiene una razón de ser. Entonces, la promoción del cuidado del cuerpo y de la salud, pues es muy importante, aunque a veces lo vemos así como, ay, pues exponme algo de un virus y ya, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, pues es una oportunidad muy fuerte, ¿no? Para poder trabajar en ese sentido del cuidado del cuerpo y la salud. Otra cuestión que viene muy fuerte desde ya hace rato es lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente e incluso está en el artículo 3º, ¿no? Cómo promover desde la educación esta cuestión, ¿no? De cuidar el medio ambiente. ¿Qué hago? ¿Cómo lo promuevo desde la escuela? Porque en ocasiones, bueno, me ha tocado ver escuelas en las que están hablando de cuidado del agua y no sé qué, y la fogota ahí en no sé, en el bebedero o el tinaco tirando un chorro de agua, entonces pues no hay esta congruencia, ¿no? Entonces sí, es muy importante que aprendamos, ¿no? A ser congruentes con lo que estamos enseñando o que pretendemos que las alumnas y los alumnos aprendan y pues
no ese contraste, ¿no? Que les decía ahorita, pues estoy viendo en el libro, pues sí, la maestra me está diciendo que es muy importante cuidar el agua, que cuidar nuestro cuerpo, pero vela, ahí se está comiendo los chetos con un chorro de salsa y la coca, pero eso sí, light, ¿no? Entonces, pues no hay congruencia. Aquí en el modelo educativo también se plantea las habilidades digitales y vienen, si se fijan, desde preescolar, no es que allá hasta secundaria porque ahí sí tienen con qué o hasta la prepa, no. Desde preescolar, pero aquí fíjense bien este aspecto, ¿no? Es familiarizarse con el uso básico de las herramientas digitales que estén a su alcance. O sea, no quiere decir que, ay, voy a aprender acá, no sé, a programar la computadora, no. O sea, sino que vamos a identificar que hay diferentes tecnologías para que las podemos utilizar y hacer un uso adecuado de estas, ¿no? Y pues bueno, hasta ahí es el perfil de egreso que les digo, es muy importante que lo conozcan, al menos si estamos en primaria, si somos docentes de primaria, pues debemos conocer el perfil de egreso de preescolar y pues sobre todo el de primaria, pues ahí en el caso de las educadoras, pues el de su nivel, ¿no? Ahora, más adelante nos habla de cuáles son los fundamentos de los fines de la educación. Y aquí pues viene algo muy interesante, ¿no? Antes teníamos muy claro, pues el modelo o el plan del 2011, pues era un enfoque competencial. Aquí en este modelo no se dejan de lado las competencias, pero ya se entiende que va más allá, ¿no? Que no es nada más el saber hacer, sino que tengo que conjuntar o se conjuntan otras cosas como las emociones y aquí se reconoce ya un enfoque más humanista que tiene que ver, y lo dice sí muy claro, hay que entender que estamos trabajando con personas, ¿no? Que somos personas, los docentes somos personas que estamos trabajando con personas. Entonces, por lo tanto, se retoma este enfoque humanista que más que nada la intención es formar, ¿no? En este respeto, en este entendimiento de la otra persona, de ponernos, ¿no? De ser más empáticos, de ponernos en el lugar de la otra, del otro, y de entender que estamos dentro de una sociedad. Pero ¿cómo lo logro? En ocasiones, pues es que no entiendo qué es lo que le pasa, pero puede ser también que ni siquiera entienda qué es lo que pasa conmigo, ¿no? Entonces, por eso viene muy fuerte el fortalecimiento o el reconocimiento del yo, ¿no? ¿Quién soy yo? Pero ese yo está en una sociedad y está con esa otra, está con ese otro, entonces tengo que aprender a vivir en esta sociedad, ¿no? Porque, pues sí, traemos una cultura, arrastrando una cultura individualista muy fuerte y esto no se logra tan sencillo. Entonces, es esto, ¿no? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo le hago? Pues bueno, aquí, ¿qué le corresponde a la escuela, no? Porque el enfoque humanista o el humanismo es muy amplio y decimos, ¿y cómo logro, no? Pues ahí nos habla de que a la escuela le corresponde, lo que ya les decía anteriormente, es crear estas oportunidades para todas y todos, ¿no? Por igual, el respetar la dignidad de las personas, el reconocer, ¿no? Que sí, como tal, son personas, tienen ideas diferentes a las mías, pero pues si ya trabajamos en conjunto, pues vamos a lograr algo muy padre, ¿no? Y aquí se habla, ok, a lo mejor yo como escuela no tengo muchos recursos, pero los pocos o los muchos recursos que tenga, pues tengo que hacer un uso efectivo, ¿no? Tengo que hacer un uso eficiente de estos recursos, porque luego nos toca ver escuelas que dicen, ay, es que aquí ni siquiera tienen no sé qué, pero bueno, o sea, aprovecha lo que hay. Tienes una biblioteca, ¿no? Pues que sí. ¿Y cuántas veces la visitas? No, pues nunca. Ah, ok, ¿no? Entonces, ahí lo tienes, pero no lo usas. Entonces, es muy importante que las escuelas pues, tomen esta función y digan, tengo esto, pues voy a hacer uso de, ¿no? Porque luego nos encerramos en nuestro salón, en el cuaderno, en el pizarrón, cuaderno, pizarrón, y de ahí no pasamos, ¿no? Y, pues bueno, ¿en qué está centrado todo esto? Pues en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes, que pues eso del máximo logro de los aprendizajes sigue estando vigente en los planteamientos de la nueva escuela mexicana. Ahora, ¿en qué otro aspecto, en qué otro documento se fundamenta
estos fines de la educación en el artículo 3º, que antes, al menos el modelo educativo del 2017, nada más planteaba o retoma el artículo 3º anterior, ¿no? Antes de las reformas, que es, debe ser democrático, nacional, que contribuya a la mejor convivencia humana, y aquí se hablaba de calidad, pero ya actualmente, como saben, eso de calidad se modifica para una educación de excelencia, y se le agrega que debe ser equitativo, inclusivo, intercultural e integral. Entonces, ¿cómo logro todo esto, no? Porque suena así muy ambicioso y a muchísimo, ¿no? ¿Cómo le hago para lograr que las niñas y los niños sepan convivir, cómo logro ser equitativo en mi práctica, cómo logro esta inclusión? Pues bueno, no es sencillo, ¿verdad? Pero pues tenemos que ir planteándonos una meta y ir caminando hacia allá y no quedarnos de algún modo pues estancados. Y luego nos habla, bueno, es que sí, se lee muy bonito y todo, pero ¿cómo enfrentamos, o cómo como escuela enfrentamos estos desafíos le llaman ahí la sociedad del conocimiento, ¿no? Que día con día está cambiando y todo el mundo tiene acceso a la información. Para las niñas y los niños, pues a lo mejor lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy compartiendo en ese momento, o el tema que yo les planteo, pues resulta que no es relevante porque lo googlean inmediatamente. Es más, o sea, ese término de googlear ni siquiera existía y ya últimamente, no, pues googlealo, no, pues pregúntale a Google, o a ver Google. O sea, todo el mundo tiene acceso a Google, ¿no? Yo creo. Sí, a lo mejor habrá una mínima parte que no, pero pues no podemos decir que, es que ellos no tienen, o, es que, no, claro, o sea, ellos se enteran, la información fluye y está en constante cambio, ¿no? Luego sucede que la escuela se queda en esta burbuja, no avanzamos conforme a esta sociedad. ¿Y qué es lo que pasa, no? Seguimos diciéndoles que Plutón es un planeta y resulta que una niña luego, se me hace que no, pues si yo lo vi no sé dónde, déjame lo googleo y no, maestra, pues está loca, pues, ni siquiera es planeta, mire, es esto y esto otro. Entonces, hay que ser conscientes, ¿no? Y aceptar que a lo mejor nos estamos quedando atrás. Y entonces, ¿cuál es el papel de la escuela? No, pues si ahí está la información, ¿para qué queremos la escuela? ¿No? Si pueden aprender en cualquier lado, pues ahí está YouTube, un tutorial, lo buscan. Pero bueno, aquí es donde entra este papel de la escuela, porque hay que buscar cómo le hago, cómo estas técnicas, esas habilidades, ¿no? El aprender a aprender, ¿no? Ok, si tienes acceso a un montón de información, pero, a ver, vamos aprovechándolo, ¿no? Vamos haciendo una investigación de qué tema quieres, ¿no? Pues proponme el tema, aquí está el tema, ustedes van a investigar en 4 fuentes diferentes, y esto, bueno, tiene que ver con enseñarlos a que, a ver, esta información es falsa, ¿no? Esto no es, a estar descartando, a compartir información de manera responsable, de una forma ética, porque ¿qué es lo que pasa, no? Y eso nos pasa a nosotros como adultos, que de repente en un montón de cadenas en WhatsApp y que no sé qué, es que yo vi, es que yo leí, es que a mí me dijo, y que fulanito tal, y es que no, es que mira, aquí y ya porque lo está diciendo alguien con traje y corbata, ya le hacemos caso, ¿no? Esto sí vale, y si no, es que sí dijo, o sea, ahí dice, mira, déjate paso el video. Como adultos hacemos eso, entonces es lo que debemos evitar, ¿no? ¿Cómo hacer un buen uso de esa información? Que ya tienes acceso a muchísima información, pero ¿qué haces con esa información? ¿Cómo aprovechar eso que ya está y que es inevitable y que no podemos, como les decía, meterlos en una burbuja y ya, miren, aquí en el año 1500, pues todavía no hay celulares ni nada, no hay internet y seguimos aprendiendo así? Pues no, claro que no, porque salen los niños y les digo, tienen acceso hasta lo que no nos imaginamos, y en ocasiones decimos, no, es que le saben más a la tecnología que nosotros. Probablemente, pero hay que encaminarlos a hacer un buen uso de toda esa información que existe. Entonces, entramos aquí en que, ok, hay que reconocer, no todas y todos tienen acceso a toda esa información, pero entonces es responsabilidad de la escuela
o un papel de la escuela es de igualar las oportunidades, ¿sí? A lo mejor en el grupo de segundo o de quinto B, por decir, son 30 niños con acceso a internet y todos tienen celular, pero resulta que de esos 30 que sí y hay 5 que no. Entonces, ¿cómo le hago para darle oportunidad a estos 5 de que entren a este mundo de la información o de que sepan que existe y no dejarlos así, pues que al cabo que ni tienen o que al cabo que ni lo van a usar, ¿para qué lo quieren aprender? No, o sea, al contrario, es que es lograr esta equidad, ¿no? Darle la misma oportunidad a todas y todos. Y ¿cómo le hago, no? Y la escuela, de algún modo, pues es responsable de facilitar esos aprendizajes que le permitan a estas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pues poder ser parte de la sociedad actual, ¿no? No podemos seguir enseñando como si afuera no pasara nada, ¿no? Entonces, sí es un papel o es una función muy importante de la escuela. Entonces, si nosotros decimos, no, es que la escuela es indispensable, pues hay que demostrar que realmente es indispensable, ¿no? Porque pues hay muchas personas que dicen, no, pues la escuela no sirve para nada porque todo lo googleo o en YouTube está todo, pero, y sí, sí, no, ¿no? O sea, hay que aprender a aprender, ¿no? Y cómo les enseño a aprender a aprender. Y aquí entra, les digo, esto, ¿no? Es aprender y a conocer, ¿cómo le hago? ¿Cómo les enseño a aprender a hacer? A aprender a convivir y aparte a aprender a hacer, ¿no? Que recuerden, son los 4 pilares y eso sigue todavía vigente, no ha cambiado, ¿no? Pero ¿cómo le hago aquí? Aprendan a aprender y a conocer, a aprender a hacer, eh, a convivir y a hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos, híjole, ¿cómo la escuela, cómo le puede hacer para lograr esto? Y ya más adelante nos habla, bueno, ok, ya nos dimos cuenta de que a lo mejor nos estábamos quedando desfasados y que la comunicación, la información fluye y lo que hoy es, mañana ya no es. ¿Cómo le hago, no? ¿Cómo lograrlo? Pues bueno, aquí nos plantea también que uno de los fundamentos de este programa o de este modelo es que el reconocer, ¿no? Que hay avances en la investigación educativa y del aprendizaje y entonces justifica, ¿no? Estábamos en un conductismo ya hace mucho, pero hay personas que se siguen quedando en en esta metodología de trabajo, ¿no? El conductismo, decir, a ver, te sientas, te callas, yo te enseño, tú no sabes, yo soy la maestra, yo soy la que habla, yo esto y tu cuaderno y se acabó, ¿no? Cuaderno, pizarrón y exámenes, ¿no? Pero después pasamos al constructivismo, que de repente, pues sí, como que no lo supimos interpretar algunos, y luego, no, pues que ellos aprendan solos y no sé qué. Y ahora se propone esto del socioconstructivismo porque, pues, hay que recordar, ¿no? Estamos en una sociedad y no aprendemos solos, ¿no? Aprendemos con el otro, con la otra, en estas interacciones, pues es más enriquecedor, ¿no? Cuando es un aprendizaje social, entonces esto es lo que se pretende, ¿no? El socioconstructivismo. Pero dentro de todas esas investigaciones resulta que surge, ¿no? La importancia o la relación que existe entre las emociones y la motivación con la capacidad de aprender o las ganas de aprender, ¿no? Si yo no estoy motivada o si yo no, mis emociones no están bien, no me va a ser relevante ni me va a ser significativo lo que la maestra está explicando o el maestro está explicando. Entonces, por esto se agrega esa cuestión de las habilidades socioemocionales y pues bueno, luego nos habla que dentro de esas investigaciones pues también se reconoce que el aprendizaje es social. ¿Y qué quiere decir esto? Que no únicamente se aprende en la escuela, porque luego pensamos esto, no, es que aquí en la escuela vienen a aprender, no precisamente, ¿verdad? O sea, sí, ahí se refuerzan los aprendizajes clave, pero en la casa, en el recreo incluso, están aprendiendo, ¿no? Siempre estamos aprendiendo algo nuevo y en ocasiones aprendemos donde menos nos imaginamos. Y me acuerdo mucho, hay un ejemplo cuando se hacen los talleres de matemáticas, ¿no? Y
de una señora, no sabe leer, no sabe escribir, pero sabe perfectamente bien al usar el camión cuánto le deben dar de cambio, cuánto se va a gastar para ir de un lado a otro, ¿no? O sea, entonces aprendemos hasta donde menos imaginamos, hasta en la cocina se aprende, ¿no? Y otra cuestión que plantea este modelo es la necesidad de modificar las prácticas pedagógicas, porque dice ahí, bueno, este modelo educativo, pues sí, no te va a venir a dar recetas ni nada por el estilo. Ese es el planteamiento que surge, pero si las prácticas pedagógicas no se modifican, pues este modelo va a ir tendiente al fracaso y así va a suceder con cualquier modelo educativo que se pretenda implementar. Lo mismo va a pasar con la nueva escuela mexicana si nosotros no hacemos este cambio en nuestras prácticas. Si seguimos enseñando desde el conductismo, pues difícilmente vamos a lograr lo que plantea la nueva escuela mexicana o lo que plantea en este caso este modelo educativo. Entonces, como propuesta, ¿no? A responder a lo socioemocional, a lo social, a modificar nuestras prácticas, pues surge esto, ¿no? Que no, insisto, no es, ahí lo dice muy claro, no es una receta, ni quiere decir que haciendo esto va a funcionar. Simplemente son propuestas que son más acordes al modelo o a los planteamientos de este modelo educativo, que es, bueno, trabajar a partir del aprendizaje situado, que tiene que ver con, bueno, cuáles son mis intereses, cuáles son mis necesidades reales, dónde está en dónde estoy parado, ¿no? ¿Cuál es mi contexto? Y el aprendizaje situado, pues un ejemplo son el trabajar por proyectos, el aprendizaje basado en problemas, o a partir de una pregunta, ¿no? Las famosas preguntas generadoras, ¿no? Ay, surge esta pregunta y luego cómo le hago, pero tiene que ser de una necesidad o tiene que estar más contextualizado, ¿no? Luego, otra propuesta es el aprendizaje cooperativo o colaborativo, que aquí pues también, ¿no? Se puede trabajar a partir de proyectos y pues trabajo en equipo. Y un ejemplo de esto también es lo que conocemos como el aula invertida, que creo que ahorita en esta época de pandemia, y si regresamos de manera presencial con 9 niños y otros en la casa y no sé qué, pues me parece que es una de las opciones pues más adecuadas o que se acomodan más a esta situación, ¿no? Pero también nos habla de la importancia del juego. Los niños y las niñas pues, aprenden jugando. Yo creo que también los adultos, nada más que ya nos da vergüenza decir que nos gusta jugar. Pero bueno, de repente pensamos que esto del juego, pues es nada más, pues allá en preescolar que se pongan a jugar, pero entonces en primaria ya vamos cerrando esas oportunidades, en secundaria pues no se diga, ¿no? Y en la prepa menos. Pero resulta que el juego, pues sí, tiene un papel muy importante porque ya se desarrollan otras habilidades y otras eh, actitudes, ¿no? Incluso. Luego, ya vimos, ok, qué es lo que tengo que hacer y todo el perfil de egreso y cómo le voy a hacer, ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se pretendía llevar a cabo o implementar este modelo educativo? Pues bueno, ¿cómo lograrlo? Nos plantea algunas cuestiones. La primera es la ética del cuidado, que tiene que ver con actuar siempre pensando en el bienestar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que lo podemos equiparar un poco con el interés superior de la niñez, ¿no? Siempre lo que yo haga, pues tengo que conducirme con esta ética, no ser respetuoso de las niñas y los niños. Otra cuestión que plantea es el fortalecimiento de las escuelas públicas, que aquí, pues bueno, principalmente la intención era fortalecer la autonomía de gestión, y aquí viene, ¿no? Lo que, no sé si se acuerdan, lo que se conocía como la escuela al centro, que la intención era, pues bueno, que ya no, las políticas ya no fueran tanto de manera vertical o pensadas en escuelas de no sé dónde, sino que la escuela ya planteara sus necesidades y que fuera más autogestiva, ¿no? Habla también de la disminución de la carga administrativa, que esto también está en la Ley General de Educación, que está así muy claro, ¿no? Que se pretende disminuir esta carga administrativa que,
muy probablemente van a decir, ay, pues ¿cuál? Si seguimos igual o peor, pues sí. Luego, el uso del tiempo, y aquí mucho ojo, porque si en alguno de los planteamientos del examen les plantea, bueno, como opción de respuesta a responder alguna situación, alguna necesidad de la escuela, el suspender las clases para X cosa o hacer algo fuera de, que no esté enfocado a lograr el máximo, los aprendizajes, pues, entonces no es esa respuesta, porque acuérdense, desde hace tiempo ya está esto de la normalidad mínima y todas las actividades o toda la jornada escolar se debe de destinar a acciones que tengan que ver o que estén relacionadas al aprendizaje. El fortalecer también el liderazgo directivo, reforzar tanto la supervisión, el consejo técnico escolar y los consejos escolares de participación social. Aquí se planteaba dentro del fortalecimiento de las escuelas la posibilidad de que las escuelas crearan alianzas y esto era a través de la autonomía curricular, ¿no? Podían pedir apoyo a una universidad para que les apoyaran a hacer o a dar alguna clase o que les prestaran algún equipo de laboratorio, pero me parece que pues, esto también es algo que se desaprovechó o no, pues no se dio como se planteó, ¿no? Y pues también algo que no, que sigue vigente, bueno, al menos la nueva escuela también lo plantea, que es el dotar de mayores recursos y de manera directa tanto a las escuelas como a las supervisiones. Y por último, para el fortalecimiento de las escuelas públicas se planteaba el abrir las escuelas de verano, que me parece que funcionaron en pocos estados. Otra forma de lograr esos fines educativos es la transformación de la práctica docente. Y aquí pues hay dos caminos. El primero es fortalecer a la formación de los docentes en servicio, que si bien, bueno, se ofertaron muchos cursos, hubo quien sí los aprovechó, hubo quien no, pues bueno, pero ahí estaba, ¿no? Se hizo como se pudo y con sus asegúnes, pero ahí estaba. Y el fortalecer la formación inicial, o sea, desde las normales, que esto pues también sigue vigente en la nueva escuela mexicana. Otra cuestión es la flexibilización curricular, que tiene que ver con la autonomía curricular, o sea, era la oportunidad de las escuelas de poder proponer algo para hacer su propio currículo, ¿no? Dentro de la escuela yo, pues vamos a trabajar esto y esto otro, y para eso pues había que checar los ámbitos de la autonomía curricular, ¿no? A ver en dónde entraba lo que yo como escuela estaba proponiendo o las necesidades que tenía o los intereses de las niñas y los niños, pero pues fue, eh, no se nos dio mucha capacitación y pues hicimos ahí lo que pudimos entender, ¿no? Luego, otra cuestión es fortalecer la relación entre la escuela y la familia, que aquí, pues bueno, es que entienda la familia que tiene ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones en cuanto a la educación de sus hijas e hijos, ¿no? No es nada más ir a llevarlos a la escuela y la escuela pues no es nada más atenderlos ahí adentro, ¿no? Tenemos que atender a las solicitudes que hacen las familias, ¿no? Y eso está reglamentado en diferentes documentos, o sea, no podemos decir, ay, no, es que yo ya me voy, y mucho gusto señora, pero pues estoy ocupada, ¿no? O sea, tenemos que atenderlos. Entonces, ¿cómo esta era una cuestión, ¿no? ¿Cómo fortalecer esta relación? Pues bueno, a través del fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar, pero también de los consejos escolares de participación social, ¿no? Se les dio un poquito más de entrada, más responsabilidades, sin olvidar, bueno, hay que tener siempre en mente que los consejos escolares de participación social pues no pueden opinar respecto a la manera en la que trabaja algún docente o en cuestiones laborales, ¿no? De que, ay, es que le descuenten a esa maestra o contratar docentes, eso no lo pueden hacer. Luego también está el establecimiento del SATE, que es el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, que la intención es, bueno, fortalecer a las supervisiones, ¿no? Al supervisor, supervisora, a los ATPs, con la intención de que sean no agentes, bueno, pues es que sí somos agentes externos, aunque formamos parte de la zona, ¿no? No somos parte como tal de la escuela, pero pues nuestra función o la función del SATE es observar, ¿no? El acompañar, el detectar cuáles son las necesidades, cuáles son las áreas de oportunidad, las fortalezas de las escuelas para
con base en eso, pues poder acompañar, apoyar o asesorar a las escuelas, ¿no? Otra cuestión es la tutoría para los docentes de reciente ingreso, que esto todavía sigue, esto no se ha quitado. Y esto más que nada es con la intención, a partir de estos foros que se hicieron, pues se detectó eso, ¿no? Que los docentes de nuevo ingreso, las y los docentes de nuevo ingreso, pues de repente salíamos como que medio perdidos porque veníamos del librito y luego por ejemplo hacia la realidad y nos damos cuenta de que no es como pensamos y sufrimos un rato, pero pues ahí viene el acompañamiento de un docente que pues de que tiene ya más años de servicio, que nos puede guiar o nos puede orientar, porque de repente nos novatean dándonos primero y resulta que yo no sé nada. Entonces, esta es la intención de esta tutoría que todavía sigue vigente. Otro aspecto es la cuestión de los materiales educativos. Esto, pues sí, al menos en los grupos de primero y segundo grado de primaria y en preescolar también se logró la entrega de libros de la biblioteca, que pues sí, estaba muy padre. Y esto de los libros era porque se supone que se debían de leer 120 libros al año. Esa era la finalidad, ¿no? La intención. Entonces, aquí están tus libros y pues sácales provecho, ¿no? Sin embargo, pues les digo, se frenó y pues ya no sabemos ni dónde quedó, si están esos materiales escondidos en algún lado. Pues bueno, otros materiales pues eran el plan y programas y todos los montones de las guías, ¿no? Que nos entregaron, que espero que todos y todas todavía tengan, aunque quién sabe si ya no vayan a ser útiles, ¿no? Luego, otra cuestión es la infraestructura y el equipamiento, que aquí venía muy bonito todo porque se hablaba de eh, entregar a las escuelas, sobre todo bancas, pensadas en poder mover, ¿no? Porque se habla mucho del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, pero resulta que tengo unas bancas súper pesadas, se escuchaba muy bonito y se lee muy padre, ¿no? Tener esta movilidad y se hablaba de equipar, en cuestión de ¿cómo decirlo? Laboratorios, ¿no? Laboratorios móviles y no sé qué tanto, pero pues yo creo que nada más a las escuelas del centro les tocó este equipamiento. Luego más adelante ya nos habla de cómo se estructura y las características de la educación básica, pues bueno, que están en este modelo pues eran 3 niveles, ¿no? Y ahorita ya sabemos que la educación básica pues abarca desde inicial. Pero en este entonces o anteriormente no, pues no estaba, ¿no? No era preescolar, primaria y secundaria. Aquí se considera educación inicial porque se hizo un acuerdo en el que si las niñas y los niños habían tenido esta educación inicial, entonces se les contemplaba como que ya habían tenido primer grado de preescolar, o sea, era como una revalidación, por decirlo así. Luego, cada una de estas etapas, que son 4, están de algún modo pues a la par con los estadios del desarrollo infantil y juvenil. Aquí nos vamos a ir, por ejemplo, de la etapa, la primera etapa, que va a abarca de los 0 a los 3 años, pues las niñas y los niños son muy activos, quieren aprender, o sea, todo les llama la atención, van desarrollando su motricidad fina, empiezan a se frustran con mucha facilidad, ¿no? Y son muy dependientes, pero al mismo tiempo, pues ya al ingresar a preescolar o a un sistema escolarizado, pues empiezan a ganar cierta autonomía, ¿no? Ya son más independientes, ya empiezan como que, ya son niños grandes, ¿no? Luego, en el caso de la segunda etapa, que abarca de segundo de preescolar a segundo de primaria, aquí, pues bueno, son niños que tienen la imaginación así muy desarrollada, ya los lapsos de atención o los periodos de atención plena van aumentando, ¿no? Ya pueden concentrarse más tiempo, poner atención o durar más tiempo haciendo una sola actividad, ¿no? Son niñas y niños que les gusta
estar platicando. Recordemos, ¿no? Desde preescolar pues se trabaja mucho la oralidad, pero pues en primero y segundo, ustedes saben, ¿no? Quienes han tenido primero y segundo, pues saben que quieren estar hablando y uno está hablando de un tema y ellos sacan otro y así se van, ¿no? Porque les gusta mucho, mucho platicar, les gusta aprender, les gusta saber de las otras personas, ¿no? Ya les empieza a interesar, bueno, ¿y tú por qué esto, no? Y es cuando le hacen a uno preguntas incómodas de repente, ¿y tú estás casada? ¿Y dónde vives, maestra? ¿Y cuántos hijos tienes? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No empiezan el por qué, y pregunte, y pregunte, y pregunte. Y ya en este proceso, en el caso de primero y segundo grado, pues ya inician con este proceso de apropiarse del lenguaje escrito, que pues bueno, como ya sabemos, es un proceso y abarca estos dos grados, ¿no? La tercera etapa, que ya es de tercero de primaria a sexto, pues bueno, ya ganan más independencia, ya es cuando ya como que, "Sí, maestra, ¿por qué me pone eso?", ¿no? Ya empiezan a renegar un poquito porque ya se sienten más grandes, ya comprenden un poquito mejor o distinguen mejor el bien del mal, tienen más necesidad de ser aceptados, ¿no? En un grupo, de pertenecer a un grupo. Cuando son más pequeños, pues son como que, ay, pues si me quiere hablar, ¿no? Si no, no me importa, pero ya conforme van creciendo, pues ya quieren pertenecer a este grupo, quieren sentirse queridos y aceptados por los compañeros, ¿no? Y ya en esta etapa es más sencillo trabajar en equipo porque ya tienen este conocimiento de sí mismos, pero también ya empiezan a entender que la otra o el otro pues piensa diferente o ya como que ya empiezan a hacer grupitos, ¿no? Y ustedes lo pueden comprobar. No es lo mismo trabajar en equipo en primer grado o en preescolar que trabajar en equipo en sexto de primaria, ¿no? Es muy diferente. La cuarta etapa, pues ya, ¿no? Hablamos de secundaria y aquí pues ya tienen más afianzada lo que es su identidad, ya saben qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, ya comienzan a tener esta habilidad de argumentar, de renegar, de decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, pero te dicen por qué no están de acuerdo con eso. Ya en esta etapa sucede algo muy interesante porque ya comienzan sus conexiones cerebrales, ya empiezan a desechar, ¿no? Así como en la película Intensamente, no, pues esto no, pues es un recuerdo ya ni lo usa, ya no borramos, ¿no? Eliminaron, sí, y hacen unas conexiones pues ya más cortas, ¿no? Los procesos son más rápidos, para resolver un problema, pues ya saben que pueden hacer esto o aquello de una manera más ágil. Luego, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Que hay que contemplar, que tiene que ver con esto que le llaman grado transicional, que es, bueno, aquí entramos a preescolar, si no tuvieron educación inicial, pues es un mundo totalmente nuevo, ¿no? Entonces, la labor de la escuela pues es muy fuerte, tanto en preescolar, en el primer grado de preescolar, cuando recién ingresan, como en primero de primaria y en primero de secundaria. ¿Por qué? Porque es este cambio, ¿no? Ya no estoy, por ejemplo, en preescolar, pues en la escuela generalmente son más pequeños y luego los niños pues están más o menos de mi tamaño. Llego a la primaria y luego me topo casi puro gigante, pues es complicado, ¿no? Y lo mismo cuando salen de sexto e ingresan a la secundaria, pues es así, y hasta los más grandes los voltean a ver, ay, sí, es de primerito, míralo, ¿no? Entonces, es una etapa o es un proceso de cambio, ¿no? De, ay, a ver ahora qué sucede, pero ahí es donde la escuela pues tiene que ofrecer un acompañamiento, ¿no? Y pensar muy bien qué docentes van a estar a cargo, en el caso de secundaria, pues los tutores, ¿no? ¿Quiénes van a ser los tutores de primer grado? ¿Quién va a tener primer grado en el caso de primaria y quién va a tener primer grado en el caso de preescolar, ¿no? Porque es muy importante. Luego, más adelante ya nos habla de cuáles son estos niveles de la educación básica, que bueno, ahorita sí ya entra inicial, preescolar, primaria y secundaria, pero pues anteriormente la educación inicial no está o no estaba contemplado dentro de la educación básica. Educación inicial en este modelo pues lo plantea como es importante si se tuvo porque, bueno, tienen estímulos en esta etapa, ¿no? De los 0 a los 3 años, se reconoce que la plasticidad del cerebro de las niñas y los niños de 0 a 3 años,
pues es mucha, ¿no? Entonces es cuando aprenden un montón y tienen mucha curiosidad y andan agarrando y andan tocando y andan oliendo y se meten cosas a la boca, ¿no? Pero así, ¿no? Entonces están todos los sentidos y bien alerta. Entonces esa es la importancia de la educación inicial, porque pues bueno, ya tienen ciertos, van más estimulados, ¿no? Cuando ingresan a preescolar, y aquí preescolar pues creo que ha ido luchando por ganarse un lugar, ¿no? Porque se les reconozca que es importante el preescolar, porque luego se piensa que es nada más para ir a convivir o para ir a pintar y jugar y cantar, ¿no? Ay, sí, es que ahí nada más cantan y pintan, ¿no? Pues en preescolar tienen un trabajo muy importante porque tienen que pensar en un desarrollo integral. Aquí se habla de que, bueno, el programa de preescolar no existe esta secuencia como tal como en primaria, y entonces, ¿cómo le hacen las educadoras para decir, ay, esto es lo que tengo que lograr y cómo le hago? Porque los intereses de las niñas y los niños a esa edad, pues son, un día les gusta una cosa y otro día otra, entonces es mucha las educadoras y los educadores pues, tienen que tener muy desarrollada la observación para detectar a esta niña o este niño se está quedando un poquito atrás, cómo le hago para brindarle esas oportunidades para que aprenda, para que crezca a la par que el resto, ¿no? ¿Cómo le hago para que todos estén en esta misma sintonía? Y es muy complicado porque recuerden que pues el periodo de atención así plena en preescolar pues es muy pequeño, entonces sí, mis respetos para las maestras de preescolar. Luego, aquí, ¿qué es el preescolar? Pues bueno, esto representa, ¿no? Quienes no tuvieron una educación inicial y que a lo mejor en la familia no tuvieron este estímulo, pues llegan a preescolar y tienen toda es el espacio donde se les brinda esas oportunidades, ¿no? Aquí ya manipulo, ya agarro, ya tengo que la plastilina, que los colores, conozco otras personas, otras formas de vida, y aquí es muy interesante porque cuando ingresan a preescolar, generalmente pues va un poco de todo. Están las niñas y los niños que no tienen todavía muy desarrollado el vocabulario, no tienen muy amplio, ¿no? O que utilizan palabras que en su casa usan para decirle a una cosa y llegan ahí y resulta que nadie sabe qué es eso, ¿no? Entonces van aprendiendo que hay formas de comportarse, en la casa se comporta uno de una forma, en la escuela de otra manera, ya reconoces reglas, ¿no? Un poquito, la empatía, ¿no? A través del juego, es muy importante el juego, ¿no? Y ya cuando llegan a primaria, pues aquí ya es como que hasta triste, ¿no? Porque vienen de un ambiente de donde pueden manipular, de jugar, cantar, estar hablando y manipulando, llegan a primaria y resulta que normalmente o muy común es que, pues, ¿cuáles son los materiales didácticos? Pues tu libro y tu cuaderno y se acabó y aquí te sientas. Ya la primaria es un poco más rígida en cuanto a las reglas, a las normas y pues no se diga la secundaria, ¿verdad? Pero pues es un choque muy fuerte, ¿no? De las niñas y los niños que vienen de preescolar y luego llegan a primaria, ¿no? Luego decimos en primaria, es que nada más quiere estar comiendo, o es que no sé qué, pues sí, pues es que chécate los horarios en preescolar y en primaria pues es diferente, ¿no? La jornada se amplía, ellos ya se quieren ir a su casa porque pues ya duraron mucho en la escuela, ¿no? Y todavía no logran entender, pues, ¿para qué voy a la escuela o qué? Entonces, es donde entra esta función de los docentes. ¿Cómo hago significativo el estar en la escuela? Que realmente quiera venir a la escuela, ¿no? Que no sea nada más para venir a jugar o porque quiere ver a sus amiguitos, sino que más allá de toda esta convivencia, ¿no? Luego, en primero y segundo, les digo, preguntan mucho y de repente sí nos frustramos y nos, ay, es que no puedo avanzar con el programa porque esta me está preguntando y pregunta y pregunta y ya lo que quiero es que se calle, ¿no? Pero no, o sea, hay que aprovechar esa curiosidad que tienen de manera natural, no frenarla, ¿no? Aquí es donde como docente decidimos si voy a explotar esa curiosidad o si de plano voy a decir, no, pues las preguntas para después. Y aquí plantea mucho que como docentes nos sentemos realmente a escuchar lo que tienen que decirnos las niñas y los niños, el interesarnos por lo que a ellas y ellos les interesa, ¿no? Y brindar estas oportunidades otra vez, ¿no? De aprendizaje. Pero sin olvidar los juegos, ¿no? No hay que pensar que los juegos son nada más para preescolar o para la casa, ¿no? En primaria es muy importante jugar, que no sea ahora con esto de la pandemia y la manipulación
de material, pues va a estar bien complicado, pero pues, tendríamos que ir pensando, ¿no?, cómo hacerle. Luego, el siguiente aquí, bueno, aquí en primaria, una parte importante que es el primer ciclo, y es donde se da el proceso de alfabetización. Y si en este primer ciclo, que es pues, primero y segundo, no se logra un buen proceso de alfabetización o no se alcanza, pues van a tener muchas dificultades, no únicamente durante la primaria, sino que ya para toda la vida, ¿no? Esas deficiencias que queden en el primer ciclo, va a ser muy difícil que se compensarlas, ¿no? Entonces, por eso se recomienda o es muy importante no poner cierta, así, a quién le asigno primero y segundo, ¿no? Aquí es porque es un grado o es un ciclo de suma importancia. Luego viene el nivel de secundaria, que aquí, pues bueno, ya se enfrentan, imagínense, ¿no? Si en preescolar entran, son totalmente heterogéneos y luego en primaria lo mismo, pues en secundaria no se diga porque vienen de primarias diferentes, de culturas diferentes, entonces convergen, ¿no? Y hay que aprovechar toda esa diversidad que nos ofrece una secundaria, que pues es un mundo, ¿no?, de estudiantes, sobre todo porque ya son adolescentes que, pues como les decía anteriormente, ya defienden, ¿no?, sus creencias, ya argumentan más, ya están más, su personalidad, ¿no?, ya más definida y pues está complicado, ¿no? Cada nivel tiene su grado de dificultad, ¿verdad? Pero yo creo que secundaria a mí sí me daría miedito trabajar ahí en secundaria. Luego, aquí se plantea mucho y hace mucho hincapié en el caso de secundaria, cómo lograr una escuela libre de violencia, porque pues es donde se da ya un poquito más fuerte, donde se presentan problemas de violencia, pues que no se presentan, o sí, pero no tan fuertes como en secundaria, en el caso de preescolar y primaria, ¿no? Aquí sí es muy importante, ¿no?, cómo aprovechar toda esa diversidad, pero al mismo tiempo el promover esta convivencia, ¿no? No es fácil. Y aquí algo muy importante, que esto le corresponde tanto al de preescolar, al de primaria, al de secundaria, que es cómo mantengo, cómo promuevo este interés y esta motivación por aprender todos los días, ¿no? Por seguir aprendiendo. No es nada más, pues sí, cuando vaya a la escuela aprendo, sino que cómo le hago, ¿no? Para que todas y todos aprendan a aprender, ¿no? Logren esto y estén siempre interesados y motivados por seguir en la escuela, ¿no? Cómo evitamos que se salgan o cómo disminuimos este rezago o esta deserción desde mi función como docente, ¿no? Desde mis prácticas como escuela. Después nos habla ya de la heterogeneidad de contextos de la educación básica, que eso es lo que justifica la autonomía curricular. Bueno, nos habla, hay muchísima aquí variedad, ¿no?, de escuelas, están las de organización completa y las multigrado, que entran pues la unitaria, la bidocente, la tridocente, ¿no? Y cómo hacerle, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo una escuela multigrado que una escuela de organización completa, y entonces surge esto de la autonomía curricular, ¿no? Y nos plantea así, tal cual, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales propósitos? Pues bueno, que aprendan a convivir, a trabajar, a relacionarse independientemente, ¿no?, con todos los grupos culturales que existan, con las diferencias que hay, ¿no? Esta diversidad, ¿cómo lo aprovecho? Y si se fijan, pues este es un principio pedagógico, ¿no? La diversidad como una fuente de riqueza, entonces tengo que aprovecharla, no se trata de que todas y todos pensamos igual y aquí la cajita y el molde, ¿no? Son plastilina y los hago todos cuadrados para yo no estar batallando, ¿no? Hay que aprovechar esas diferencias y no es nada sencillo. ¿Qué tiene que ver aquí? Bueno, hay que trabajar o encaminarnos hacia una educación inclusiva, y aquí ya se habla desde la perspectiva de género, ¿no? La importancia de fomentar la participación de las niñas que pues tradicionalmente o culturalmente pues se quedan atrás porque pues como les digo, eso es una cuestión cultural, ¿no? Tienen más miedo de hablar porque pues se les enseña que calladitas se ven más bonitas o las matemáticas son para los hombres, ¿no? Estas creencias que venimos arrastrando, entonces, ¿cómo hacerle para que realmente sea
equitativo, que exista que tenga, ¿no? Esta perspectiva de género, cómo aprovechamos a estas personas que, bueno, habla una lengua indígena, pues qué padre, hay que aprovecharla, ¿no? No decir, no, aquí no hables así, aquí se habla nada más español. Pues no se trata de eso. Y ya casi para terminar, nos habla, bueno, de la importancia de que todo este perfil de egreso, ¿no? De preescolar, primaria, secundaria, hasta lograr el de media superior, pues cómo se articula, ¿no? ¿Cómo se articula la educación básica con la media superior? Pues bueno, nos plantea que primero hay que ir más allá de las pruebas, ¿no? No se trata de enseñarle a las niñas y a los niños a responder, por ejemplo, planea o PISA, ¿no? Pues si nada más te enseño para que aprendas a contestar eso, ¿no? O sea, se trata de ya trascender de esta evaluación a través de las pruebas hacia que adquieran conocimientos que sean duraderos y que sean útiles, ¿no? Que no es nada fácil, pero esta es la intención, ¿no? Conocimientos que me van a servir para enfrentarme a cualquier situación, porque recordemos que ya, pues en media superior, pues hay diferentes opciones y cada escuela pues tiene su estilo, entonces la importancia de que puedan acceder y permanecer en cualquier escuela que decidan, ¿no? Luego, favorecer la transición hacia el último nivel de la educación obligatoria, que tiene que ver con cuidar el rezago, ¿no? Que no se nos queden rezagados, porque luego se genera abandono y la idea es que concluyan, ¿no? Este último nivel, que si se puede ingresar a la educación superior, pues qué padre, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Cómo le hago para fortalecerlos y favorecer el que permanezcan dentro del sistema escolar, ¿no? Ampliar y fortalecer las opciones y los procesos de acceso a la educación media superior, que aquí tiene que ver con, bueno, no vamos a preparar a niñas y niños que van a ir a un CBETA, no, o sea, aquí, bueno, yo te doy estas herramientas y ya tú decides hacia qué escuela o a dónde enfocarte, si quieres irte a un CONALEP, si quieres irte a un CBETA, si quieres irte a un bachilleres, o sea, aquí es fortalecerte y que tú decidas a dónde, que tengas estas herramientas, que no ay, pues es que yo soy muy burrita, no logré nada, pues entonces me meto a esta, pues dicen que ahí todo el mundo se queda, no se trata de eso, pero constituir una, una oferta integrada que tiene que ver con esto, ¿no? Que todo lo que yo les enseñe, pues les sirva, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, hay un currículo nacional que es igual para todos, entonces, ¿cómo logramos que sí, en esta diversidad la respetamos, pero al mismo tiempo hay una cultura en común? Luego, otra cuestión es ofrecer a las nuevas generaciones aprendizajes de áreas del saber más relevantes, o sea, que tiene que ver con todo lo que hemos mencionado, ¿no? De que para qué nos casamos con, a ver, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, ¿y eso qué? ¿No? O sea, pues sí me lo sé de memoria, pero ¿de qué me sirve? ¿O que me van a dar un trabajo con eso? Pues no. Pero fomentar la exploración de intereses y aptitudes estudiantiles, que tiene que ver con conocer realmente a mis estudiantes, a aprovechar esos intereses que tienen, esas capacidades, esas aptitudes, para poder ofrecer una educación, como ya dijimos, ¿no? De calidad, con equidad y que sea incluyente. Luego, ampliar la visión al considerar que los adolescentes deben contar con aptitudes para adaptarse y enfrentar una sociedad que cambia en forma acelerada. O sea, tiene que ver con ver más allá, o sea, no quedarme nada más con lo que está aquí en el librito y casarme con ese libro y ya, no, o sea, hacia dónde van a ir estas niñas y niños. O sea, hay una sociedad allá afuera y el mundo cambia, entonces, qué necesitan tener o qué requieren para poder enfrentarse a esa vida, ¿no? Pues ya, por último, aquí se habla, ¿no? De que el trabajo que hacen los docentes, pues debe estar orientado a llevarlos pues lo más lejos posible en su trayectoria escolar, ¿no? Si no, si yo veo que a lo mejor desde la primaria ya esta niña como que no quiere ya seguir, pues hay que buscarle la manera. Hay quienes de plano no quieren, ¿verdad? Pero bueno, no quieres terminar la escuela, entonces, ¿cuál es tu proyecto de vida, no? ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes lograr? Y claro que lo ideal es que concluyan
la educación obligatoria, y como dice aquí, pues más allá, ¿no? Sería lo ideal, que no es fácil, pero pues bueno, hay que ir pensando en cómo lograrlo o cómo trazar o cómo lograr esta, esta meta. Y pues bueno, esta es la primera parte de del plan y programas, y ya en la siguiente sesión, como les mencionaba, pues vamos a estar abordando lo que tiene que ver con ya ahora sí, el diseño curricular, ¿no? Cuáles son los aprendizajes, cuáles son los principios pedagógicos, cuáles son los enfoques